Bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español, 3PSP, que es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Hoy estamos con Laura Mesa y el título del webinar de hoy es Lo malo no es tan malo. Cuando somos conscientes de nuestra salud mental innata, lo malo no es tan malo. Nos gustamos más a nosotros mismos. Te regalas espacios para actividades que te generan placer. No tratas de convertir en patología lo natural y te relajas. Vives y dejas vivir. Y les cuento sobre Laura. Laura acompaña a personas, familias, ejecutivos y equipos de habla hispana que quieren llevar su vida a otro nivel. Ella ofrece sesiones de coaching, webinars, talleres, retiros, conversaciones transformadoras, cursos para vivir la vida plenamente. Es profesional registrada de 3PCP y además es registrada de forma internacional en GC, que es la Asociación Global de los Tres Principios, así que también este webinar se los ofrecemos a ellos. Un gusto tenerte acá, Laura. Estamos deseosos de escuchar lo que tenés para compartir con todos nosotros. Ay, qué rico. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Em, el día de hoy les traigo algo que me quedó resonando de una conferencia en la que estuve en estos días, que a algunos les comenté, y estaba como orador invitado Santiago Rojas, que es un médico holístico, el que admiro muchísimo. Y me encanta mucho escucharlo porque tiene todo que ver con los tres principios, lo cuenta y lo narra de manera distinta, pero nada es salido de lo que nosotros llamamos aquí entre nosotros este entendimiento de cómo funcionamos los seres humanos. Y entonces él en su conversación hablaba de cómo hemos vuelto una patología lo que simplemente es una diferencia en los seres humanos y es absolutamente natural. Y eso me quedó sonando y sonando y fue pues una frase muy corta dentro de toda la conversación que dio, pero como que se me quedó moviendo y se me quedó moviendo en la cabeza. Y empecé a darme cuenta que sí, realmente, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita y yo tenía compañeras bajitas y compañeras altas y no pasaba nada. Y hoy empezamos con los niños a descubrir, ay, este se va a quedar bajito, hay que llevarlo donde el endocrino y el endocrino entonces le recomienda la hormona del crecimiento y entonces resulta que no crecen, pero terminan con unas manos largotas y unos pies largotes y van sucediendo una cantidad de cosas y nos volvemos casi como experimentos de una cantidad de investigaciones y de análisis y de todo, pero con el ánimo de pertenecer como a algo que nosotros mismos hemos ido creando, como pensando que lo otro no es tan natural como debería ser, como si las diferencias entre los seres humanos dejaran de ser naturales y tuviéramos que ser exactos, y tuviéramos que tener una medida, y tuviéramos que venir con piel clara y sin pecas, y tuviéramos que ser flacos, y entonces al peludo o al calvo, entonces ya hay el tratamiento para que no te veas tan peludo o el tratamiento para que no te veas tan calvo, y entonces te empiezan a insertar folículos de pelo que te quitan de aquí, te ponen de aquí, y al de la piel clara se la empiezan a aclarar más o se la empiezan a broncear, y empezamos a tratar todos como de pertenecer, como si el que no estuviera dentro de esos lineamientos no perteneciera y los otros sí. Y entonces todo eso me llevó a darme cuenta cómo tratamos de ver lo natural como una patología y empezamos a hacer patología de todo lo que nos diferencia. Y yo quisiera como invitarnos hoy a que empecemos a notar como cuál es ese diálogo interno con nuestro físico que mantenemos permanentemente. Y a veces es con si somos gordos o flacos, altos o no, si tenemos fuerza o no tenemos fuerza,
si tenemos una nariz aguileña o respingada, si tenemos el cabello de una manera o la otra, la piel de una forma o la otra, la manchita o no tenemos la manchita, que realmente de verdad forma parte de nuestro ser, que realmente de verdad es absolutamente natural. Si realmente nosotros necesitamos cambiar algo para pertenecer, o simplemente ya somos y ya pertenecemos y formamos parte de esa misma esencia, ya, sin necesidad de cambiar nada. ¿Realmente las diferencias son una patología o son simplemente diferencias? Pensemos en qué tal si a todos nos gustara lo mismo. ¿De cuántas cosas nos estaríamos privando si todos estuviéramos eligiendo todo el tiempo lo mismo? Y notemos cómo nos vamos complicando la vida, ocupándonos de lo que es natural y que de verdad la vida no nos está invitando a que nos ocupemos de ellos. Y así como les acabo de poner la atención en todo el aspecto, digamos, físico, ahora lo voy a pasar al aspecto netamente mental. Y es cómo nosotros pensamos todos de manera tan diferente y vamos creyendo que ese diálogo mental, que a veces es exagerado, solamente sucede en nosotros. Y entonces a mí me llegan pacientes todos los días que me dicen, no, 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 pero es que el mío sí es distinto. Y yo estaba donde psicólogos y yo estaba donde psiquiatras y el mío sí es distinto. O sea, convencidos realmente que su diálogo y su diálogo mental es una patología. Y yo quisiera que nos fuéramos acercando como poco a poco a ese diálogo mental y empezarnos a dar cuenta cómo ese diálogo mental genera unas emociones y cómo ese diálogo mental jamás se calla y cómo ese diálogo mental hace que se generen en nosotros neurotransmisores y que sintamos eso como real. Hay una frase de Sid que a mí me gusta y se las quiero leer y es, él dice así, una cosa es un proceso intelectual aprendido y la otra es una revelación del conocimiento interno que surge desde la profundidad de la conciencia propia. ¿Cuánto de ese diálogo es ese diálogo intelectual aprendido? ¿Cuánto si no todo? No sé si han notado que esa voz que tenemos aquí se pregunta y se contesta. No sé si han notado que en algunas mm, ramas o de psicología o de psiquiatría o de terapias lo ven como una patología. Y no sé si se han dado cuenta con este entendimiento y con todas las cosas que hablamos aquí normalmente, lo natural que es. Y entonces empezamos a notar que somos el que escucha esa voz, el que la puede observar, pero no somos esa voz, ni lo que esa voz narra. Así como somos el que ve, pero no somos lo que vemos. Y entonces cuando empezamos a notar que no somos esa voz, que no nos tenemos que identificar con esa voz,
que simplemente tenemos la posibilidad de ponerla aquí al frente y observar lo que eso genera en nosotros como experiencia. Empezamos a descubrir la conciencia, que es el darnos cuenta. Y en la medida en que nos damos cuenta, descubrimos que no somos sino conciencia. Y en la medida en que descubrimos que somos solamente conciencia, todo ese ruido y toda la historia, sea física, sea mental, sea emocional, se vuelve casi que una danza ante nuestros ojos que nos permite experimentar la conciencia desde un lugar completamente distinto, dándonos cuenta que nos damos cuenta. Sin embargo, es muy bonito ver cómo, aunque logremos darnos cuenta de todo esto, la experiencia humana siempre sigue siendo la misma. Va a venir otra cosa que va a interferir, va a llamar nuestra atención y otra vez nos vamos a volver a ir pensando que eso nuevo también es real. Y podemos estar en un evento que queríamos ver y disfrutar y estamos absolutamente concentrados mirando al expositor y demás o el orador. Y llega una abeja y empieza zzzz, y empieza inmediatamente una narración de nosotros. Y empezamos a contarnos una historia, y si me pica, y si soy alérgico, y si no me va a dejar oír, y por qué se me está montando solamente a mí, y nos empezamos a narrar, y teníamos la claridad de que veníamos a escuchar al orador. Y empezamos a construir un diálogo de lo externo, a construir un diálogo interno que interfiere en nuestra presencia del momento. Entonces, permanentemente está sucediendo esa interferencia y como ese deseo de lo interno ser más fuerte o lo externo ser más fuerte, compitiendo por nuestra atención. Y como pensando un poquito, como durante estos días, como de qué iba a hablar, se me ocurría que a veces decimos ve adentro y a veces confundimos el ir adentro con ese diálogo interno de pregunta y respuesta exactamente igualito, como si fuéramos algo externo también que nos estamos narrando, no como esa conciencia observadora de nuestra propia conciencia y nuestra propia experiencia, sino también llena de narrativa y llena de juicio. Y entonces ese como lucha de poderes de lo interno y lo externo vuelve y como que se me convierte como en que hay un jugador adicional mucho más grande, porque es que la conversación externa o la conversación interna pueden ser igual de enjuiciadoras si no estamos siendo conscientes de que somos esa conciencia pura que nos permite observar la experiencia que estamos teniendo de ese diálogo, bien sea de lo de afuera o de lo de adentro. Porque al final el diálogo interno también nos genera esa misma emocionalidad. Si fuéramos capaces de ser observadores permanentes de esa experiencia, de esas emociones, de esas sensaciones, tanto desde la conversación del mundo interno como del mundo externo, yo creo que como que se caerían por su propio peso como todos los juicios, porque los estamos viendo por fuera de como si estuviéramos viendo una película, no como si formáramos parte de ella. Y yo creo que ahí hay una libertad
tan amplia, tan amplia, tan amplia que nos asusta, porque estamos acostumbrados a vivir desde esos límites que nos generan de alguna manera, creemos nosotros, seguridad, porque es lo que conocemos. Y entonces, si nuestro estado natural es esa conciencia pura que es capaz de experimentar cada una de esas cosas, ¿cómo nos estamos dejando atrapar por estímulos de todo tipo? Y vuelvo a la frase de decir, bien sea aprendidos, intelectuales o completamente frescos y completamente nuevos, disfrutando de verdad el presente como algo absolutamente fresco. ¿Qué tanto esos estímulos están interfiriendo en la frescura de cada momento? ¿Qué tanto cada uno de esos estímulos permitimos que crezcan y crezcan y crezcan y se vuelvan una conversación que nos aleje nuevamente de ese presente? De alguna manera, cuando eso crece, el sentimiento crece y hace que nos alejemos o nos bloqueemos de esa conciencia o esa posibilidad de experiencia que tenemos. Y entonces esos estímulos pueden ser algo físico y algo externo y algo que percibimos con nuestros sentidos, o esos estímulos también pueden ser un pensamiento viejo que simplemente traemos una y otra vez a nuestra mente. ¿Qué tan conscientes somos de que podemos ser observadores de todo eso que sucede y darnos cuenta que no es tan malo como realmente creíamos que era en nuestra narrativa aprendida? Yo quisiera, dentro de las invitaciones que les traigo hoy, como invitarlos a notar como esa lucha de poderes entre lo interno y lo externo y a darnos cuenta si eso interno, si es realmente tan interno y tan profundo que toque la experiencia de nuestra propia conciencia de ser observadores y darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta. O eso interno simplemente se está convirtiendo en otro diálogo enjuiciador, que está viendo lo de afuera como malo y lo de adentro construyendo una historia de hadas absolutamente hermosa, pero no real. ¿Qué creen que pasaría si decidiéramos ser observadores simplemente de nuestra experiencia siempre y no temerle a ella como también nos decía así? Cuando no es una cosa que logre experimentar siempre, pero en los momentos que he tenido como revelaciones o como luces así de que tenemos esa posibilidad de permanentemente darnos cuenta de que nos damos cuenta, como que alcanzo a darme cuenta que solo somos eso, solo somos conciencia pura. No logro estar en muchos momentos ahí, pero cuando logro estar me doy cuenta que todo es mucho más fácil y más divertido, que vamos atravesando cosas en el camino para no notarlo porque le tenemos miedo a esa grandeza. Y como que logro descubrir
que una de las características como más lindas que tiene la conciencia es la capacidad de enfocarnos. Y siento que es una característica absolutamente natural de la conciencia. No es algo ni por lo que nos tengamos que esforzar, ni que tengamos que ir a buscar, ni ir a aprender. Es algo que se da absolutamente natural. La posibilidad de enfocarnos está anclada a la conciencia y si somos conciencia tenemos siempre esa posibilidad. Solo que como seres humanos nos vamos desviando de acuerdo a los aprendizajes o las experiencias que hemos tenido. ¿Qué tanto entrenamos esa posibilidad de enfocarnos? ¿Qué tanto estamos volteando acá, pero no volteando a mirarnos internamente otra vez desde el juicio, como les decía ahora, sino de verdad a reconocer nuestra experiencia? ¿Qué tal si fuéramos capaces de reconocer en todos los seres humanos la conciencia pura y perfecta y solamente darnos cuenta que a veces simplemente nos desenfocamos? Y yo creo que cuando Sid nos hablaba de la salud mental innata, nos hablaba de esto, de la conciencia pura que habita en cada uno de nosotros y empezar a darnos cuenta que simplemente a veces nos desenfocamos. Pero no quiere decir que la conciencia se desaparezca o suba o baje. No, simplemente nos desenfocamos. Ponemos la atención a otro ladito. Y para concluir, como quería dejar como una frase y es, cuando te das cuenta de que te das cuenta y eres consciente de eso, lo malo ya no es tan malo. Hasta ahí les quería compartir. No sé qué vieron, qué sienten. Moni, Lau, yo tengo una duda. No te entendí cuando dijiste, hiciste como la distinción como el mundo interno y externo. mira, hablamos mucho, pues o como yo lo veo en este momento, ¿cierto? O lo que estoy viendo. Hablamos mucho como del mundo externo y que debemos dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro. Y lo que he empezado a descubrir como con todo esto es que como de alguna manera también volvimos patología esa conversación interna, ese mundo interno al que creemos que volteamos no es tan interno. Muchas veces se está convirtiendo en otra conversación donde ya no estamos narrando lo de afuera, pero estamos narrándonos nosotros mismos una cantidad de juicios o de justificaciones. Pero si fuéramos un poco más atrás, reconoceríamos que no somos esa narración, ni de lo externo ni de lo interno. Somos el que escucha esa narración y el que está teniendo la experiencia de ella. ¿Te respondí o no? Bueno, como lo entendí es que luego nos pasamos a narrar la experiencia de, estoy pensando esto, entonces estoy sintiendo esto, entonces no sé qué, y es otra Y a, conversación más. y a justificarla. Ay, por esto y por aquello. Y entonces creemos que como ya es tan interna, sí estamos yendo a nuestro mundo interior y a nuestra esencia. Y no, también estamos teniendo otra narración interna que es igualmente externa, porque no está desde el observador como conciencia pura. Sí, porque al ser variable no es
no es el fondo, pues. Exactamente, exactamente, no es la verdad. No es la verdad, es otra cosa llena de juicios que creemos que está siendo muy interna y tampoco. Ok, ya entendí. Gracias. A ti. Vero. Hola. Ojalá que apagué la cámara un ratito porque el internet estaba. A ver, lo que yo veo es que la conciencia, que es lo que somos, es el gran espacio donde se da la experiencia. No somos la experiencia, somos ese espacio. Es como el espacio de una habitación y ese espacio no se confunde con las murallas, con los cuadros, con las personas que entran y salen. El espacio es lo único real y los objetos de ese espacio están cambiando, están transformando, se están cambiando, hay personas que entran, que salen, pero el espacio es lo real y lo que no cambia. Entonces, eso es lo que somos, ese espacio donde se da la experiencia, no somos la experiencia. Y cuando sufrimos es cuando nos identificamos con el contenido de la experiencia. ¿Ya? Si yo me identifico y si cuando me voy, y lo he hecho algunas veces también, no, obviamente, siempre, porque ya no estaría aquí, y puedo desidentificarme del pensamiento, del sentimiento, de las acciones, de los recuerdos, y puedo sentir ese espacio, y ese espacio solo es paz, es silencio, y eso es lo que soy. Esa es mi real naturaleza y esa no cambia. Y cuando la puedo visualizar en el otro, ya en porque sé porque ahí me entiendo igual al otro. En mi mundo experiencial no puedo entenderme igual al otro, me veo siempre diferente. Pero cuando logro entrar en ese espacio, ahí entiendo que somos lo mismo. Ahí me entiendo y me puedo reflejar en la mirada del otro o del cliente o de todo. Ahí somos lo mismo y eso se experimenta en esa paz. Entonces, yo lo he logrado así, de irme hacia adentro y no ver, o sea, no buscar mentalmente ni pensamiento, ni nada de la experiencia, nada del contenido de la experiencia, ni de la experiencia. Yo no soy la experiencia. Soy quien la experimenta, quien ni siquiera me la experimenta. Es como la pantalla y la película. La pantalla está ahí, es el espacio donde se da la película y se dan muchas, cambian, pero la pantalla está siempre ahí, es la realidad, la única verdad. Eso entiendo yo por conciencia y eso, cuando uno hace las palabras limitan tanto, pero cuando intenta hacer no experiencia, pero el sentir quién eres, sentir quién soy, sin título, y me voy adentro, lo puedo en algún momento experimentar, lo puedo visualizar. Eso. Sí, es como que lo puedes sentir. Porque el sentir ya es parte de la experiencia, entonces tampoco lo puedo sentir, lo puedo ver, lo puedo observar. El sentir ya es parte de la experiencia, es parte de mi yo personal, el sentimiento. Entonces, esto va mucho más adentro. La conciencia, la conciencia pura, bueno, no se puede, ni siquiera se puede decir lo que es porque es ilimitada. Es como definir Dios, es imposible. La conciencia es quien soy,
pero no la puedo definir, no la puedo sentir, no la puedo experimentar. Solo sé que soy. Es lo que soy, es el espacio, ¿no? El espacio Sí, donde se da yo como lo veo es que tenemos la posibilidad de tener unos sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, para experimentar, pero no somos nada de eso. Somos quien tiene la posibilidad de ser consciente y darse cuenta de que se está dando cuenta. Y cuando tú hablabas es como cuando uno mira un paisaje, uno mira el paisaje y uno está en un sentimiento, en una cosa, y lo empiezas a describir y eso se empieza a desvanecer, porque ya se dejaste de ver el perdió paisaje, dejaste de ver clarísimo, el dejaste de paisaje. ver el paisaje y de alguna manera eso es lo que hacemos nosotros interfiriendo todo el tiempo en esa conciencia que somos, dejando que cada cosita que va llegando nos distraiga y nos distraiga y nos distraiga, sea externa o sea de esa narrativa interna con un pensamiento o con cualquier cosa que nos distrae y nos saca de ahí. Obviamente, sin esas distracciones y sin eso no tendríamos la experiencia humana, o sea, no hay forma. Pero si fuéramos conscientes todo el tiempo de que nos podemos dar cuenta, de que nos damos cuenta, esta experiencia simplemente sería, simplemente es. Y sin necesidad de que para todos sea parecida y sin necesidad de que lo físico bonito sea bonito para todos y sin necesidad de que el cuento que nos contemos sea parecido. En absoluta libertad por la experiencia. Gracias, Vero. Julia. Hola a todos. Bueno, recién puedo poner mi cámara porque venía llegando de la calle. Yo vine con esa inquietud, en mi caso particular, y ahora me estoy dando cuenta de las cosas porque es como si telepáticamente me estarían respondiendo con todo lo que están hablando. Yo decía antes de escucharlos ahora, ¿por qué cuando yo no estoy en una conversación, cuando no estoy viendo los videos, cuando no estoy con ustedes? Porque bueno, el mes de diciembre como que me he desconectado porque había muchas cosas, viajé y todo lo demás. Y ya después cuando yo he llegado y todo, siento como que si no estoy en la conversación de los tres principios o recordando, ¿no? Cómo es como si me desconectaran, o sea, es como si no los llevaría conmigo. Entonces, eso es lo que yo decía, pero ¿por qué? Y con ese juicio, ¿no? ¿Por qué soy así? O sea, ¿por qué me pasa que al no estar en la conversación, al no estar leyendo, al no estar con ustedes en los webinars y siguiendo todo esto, siento que soy, no sé, una persona más, que caigo en el juicio, en quedarme en la historia? Pero claro, hay atisbos siempre de querer, de decir, de darme cuenta, ¿no? De darme cuenta que estoy fuera de eso, que estoy salida de eso, y bueno, vuelvo a repetir, y el juicio de por qué, entonces, qué es lo que pasa conmigo y qué sé yo. Pero ahora me doy cuenta que de repente es porque no estaba enfocada, porque conciencia había en cuanto a darme cuenta de lo que está pasando o de lo que me estaba pasando. Pero realmente pienso que son cosas que le pasan a todos, ¿no? Y claro, o sea, estoy un poco más clara en cuanto a esa inquietud,
pero todavía me queda eso de, porque al desconectarme siento que también me desconecto de los 3 principios. Te voy a decir yo cómo lo veo. Hazte de cuenta que fuéramos a una selva primaria y entonces para ir de un lugar A a un lugar B tenemos que entrar con machete y cortando, ¿cierto? Para empezar a hacer un caminito. Pero ya empezamos a caminar y a caminar por ahí y ya no tenemos que pasar con machete porque ya como todos los días pasamos, las plantitas ya no tienden a crecer por ahí porque dejan libre el camino por el que pasamos. Pero si dejáramos de ir 2 o 3 meses, tendríamos que volver a entrar con machete, porque las maticas ya hubieran crecido. Exactamente lo mismo sucede con nuestra mente. Tenemos conexiones neuronales que hemos fortalecido, y vuelvo a la frase de Sid, porque las hemos aprendido intelectualmente, culturalmente, familiarmente, y las hemos fortalecido y ni siquiera nos damos cuenta que son creencias porque todo nuestro entorno tiene el mismo pensamiento o habla al respecto de manera similar, no porque sean verdad, sino porque la consideramos verdad. Y entonces aquí llegamos a cuestionar todo eso, lo que nos hemos dicho toda la vida, y a decir, no, 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 no eres eso. No eres eso, eres mucho más que eso. Y si das un paso atrás y te permites observarlo, eres conciencia pura. Pero los otros también, a pesar de que obren completamente distinto. Y como decíamos ahora, hay muchas cosas que nos están robando la atención y se están peleando por robarse nuestra atención, tanto internas como externas. Y a veces nos distraemos. ¿Por qué? Porque así funcionamos. Entonces, en ningún momento nos están ofreciendo que esto no nos vuelva a pasar. Lo que sí está en oferta es que en la medida en que estemos dispuestos a ir más atrás y ser observadores y darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta, la vida se hace mucho más fácil y lo malo no parece tan malo. Así es. Sí, tal cual. Gracias. Por Laura. eso es la invitación permanente en mantenernos en la conversación y ofrecemos que los webinars, que la profundización, que, o sea, cada una de las cosas que podemos ofrecer buscando que nos mantengamos en la conversación, porque distraernos es mucho más fácil. Y estamos más acostumbrados a distraernos que a estar atentos. Sí. Gracias, Juli. A ti, gracias. Felipe. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Laura. Soy muy nuevo en el tema, soy muy nuevo en este nuevo conocimiento. Y ahorita que te escuchaba, Laura, me surge una duda. Me sentí como en un comedor, no sé si les ha pasado, en donde hay 2 espejos frente a frente y un espejo refleja al otro, de tal manera que la imagen pues se va reduciendo y se va profundizando, se va yendo, ¿verdad? Eso de estar consciente, de estar, de eliminar todos los conocimientos anteriores y de estar consciente, y luego de ser consciente que estás consciente, para luego estar consciente de que estás consciente de que estás consciente. No sé si me explico. Me perdí un poco en qué momento, pues como que dejar de ser analítico, como que dejar fluir, como que, no sé, me perdí.
ahorita en ese estar consciente de estar consciente, caray, se me va a ir la vida en jalar esa energía de conciencia, ¿no? Pero me parece súper lindo como lo traes y yo creo que es mucho más sencillo. O sea, en realidad lo que creo o lo que veo hasta el momento es que nuestro diseño original es lo otro y en conciencia pura hay la posibilidad de disfrutar ese paisaje sin necesidad de narrarlo. Y eso es absolutamente sencillo. Pero como esta voz no se calla y hace que se generen neurotransmisores y que se genere una emocionalidad en nosotros, y nosotros creemos que esto es verdad, empezamos a narrar cada cosa de ese paisaje como buena o mala, y no necesitamos hacerlo. No es necesario. Pero mientras no nos damos cuenta que es esa voz, que no tenemos posibilidad de cambiarla, que ella se pregunta y se contesta solita, mientras nos identificamos con ella, pensamos que esto es absolutamente limitado. Cuando no nos identificamos con ella, sino que simplemente la vemos que sucede y somos observadores de ella, no nos distraemos del paisaje y nos liberamos de la necesidad de estarlo narrando todo el tiempo. Yo sé que suena confuso. No, ahorita sí me quedó claro. Ahorita sí me Sí, quedó claro. O sea, el objetivo es dejar de narrar, ¿no? pues, o por lo menos no identificarte con la narrativa, o sea, darte cuenta que te estás narrando y, sí, me estoy narrando y no pasa nada, entonces ni lo juzgas, entonces se desvanece y te permites el disfrute y la presencia plena. Pero darte cuenta de que la narrativa está interfiriendo. Esa narrativa siempre interfiere y no depende de ti. Tú no estás eligiendo qué pensamiento vas a tener dentro de 5 minutos. Él va a llegar como llega la saliva a tu boca o como llegan los jugos gástricos a tu estómago y tú no estás haciendo absolutamente nada. De la misma manera llega el pensamiento. Lo que pasa es que así con la facilidad que yo no me identifico con mis jugos gástricos, podría no identificarme con mi pensamiento, pero no. Resulta que hemos tenido la costumbre de creer que somos eso que pensamos o de creer que eso que pensamos es verdad. Y eso que pensamos siempre es temporal y siempre es personal, no es una verdad. La verdad es que todos pensamos, a todos nos llegan pensamientos y nos llegan distintos y por eso estamos teniendo experiencias distintas. Pero cuando nos damos cuenta de que nos estamos dando cuenta, reconocemos que somos esa conciencia y nos vemos en absoluta libertad del momento presente y liberamos al otro también para que esté en el momento presente sin nuestros juicios. Súper. Súper. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias. A ti. Andy. Hola. Abrazos para todos a la Hola. distancia. Me encanta la invitación que nos estás haciendo, Laurita, porque el poder notarlo, no tanto para desgastar energía, como dice Felipe, no, más bien el privilegio que nos da el saber nuestra naturaleza, cómo funcionamos, es que nos da ese regalo tan enorme, ¿no? De que puedas notar cuando estás siendo consciente, pero también qué rico, porque justo hace unos días yo estaba viviendo una situación donde yo estaba sintiendo mucho dolor. Y sí pude observarme en esa narrativa, en ese juicio de, ay, Sandra, es que te sientes así porque estás pensando, porque la historia que te estás contando. Entonces, ¿cómo ahí también entró ese punto de vista de Sandra, de lo que estaba yo
experimentando, ¿no? Entonces, cuando una vez un tutor me dijo que le llamáramos a nuestra mente changa loca, porque pues no para, ¿no? Entonces, dentro de todo ese dolor y pude como de, a ver, ya cállate, ¿no? O sea, así como, ya cállate, changa loca. O sea, esa parte de soltar ese juicio y quedarme únicamente, y se los quiero compartir porque fue una experiencia muy, hasta se siente así como en el cuerpo y en la mente y en el alma y algo grande, expansivo, porque es como de soltarlo, como rendirte. Creo que es llegar a ese estado de rendición, sacar las manos, Laurita, sacar las manos. Y, wow, entonces creo que la invitación es genial, porque el conocer que eso está pasando, pues lo vas a poder ver y lo vas a poder sentir. Y yo le diría a Julia ahorita como un extra de lo que nos comparte Julia, de ese sentimiento que tiene, de que siente que se separa, pues yo creo que nada más estás a un pensamiento, Julia. Creo que nada más estás a un pensamiento de vivirlo de manera diferente. Gracias, Laurita. Me encantó. Sandy, y mira que esto que traes de la rendición me lleva a que la rendición no tiene narrativa. O sea, te rindes y es como confiar que no tiene narrativa. Es, O sea, ya, es. o sea, es. Y me encantó también lo que dijo Vero, esa parte de reconocerte como un lugar donde está sucediendo. Pero eso no eres tú. Y te permite sentir que finalmente para eso tenemos este cuerpo y, y todo esto que somos, ¿no? Entonces, ¡guau! Total. Bellísimo. Y es muy liberador sentir que no eres lo que ves, que no eres lo que piensas, que no eres lo que esta voz está diciendo. No eres nada de eso. Como el paisaje no es la narrativa que tú haces de él. Ayer platicaba con mi hija, Laurita, y vino ahorita a mi mente, les comparto también a todos, estaba platicando con mi hija y estaba en una situación que le causaba mucha frustración, mucho conflicto, incluso me dice, mamá, es que me siento enojada. Le digo, y está bien, siente ese enojo, no lo rechaces, siéntelo, porque eso es lo que te va a ayudar un poquito, pues, para que lo sueltes, ¿no? Para que ya no lo traigas ahí. Y yo le decía una parte de, ¿sabes qué es lo que estoy viendo? Que nos desgasta mucho a los seres humanos, querer entender, querer una explicación. Es, pero nos desgasta mucho a veces en los eventos de nuestra vida, no, ay, ¿por qué pasó esto? Ay, quisiera entenderlo. ¿Para qué quieres entenderlo? Es así. Y desde Así. tu experiencia, ¿de qué te sirve entenderlo? ¿O para qué quieres entenderlo? Porque es lo que nos desgasta. Entonces, me recordó esa parte, ¿no? Sí, y narramos la experiencia del momento, y narramos el dolor que sentimos, y narramos la recuperación, y narramos, y no nos hacemos presentes. O sea, mira, eh, a mí me empezó un jalón en la ingle hace por ahí un mes, pero, o sea, en el diario vivir común y corriente, y de pronto puede ser con un movimiento como grande al montarme al carro y subir la pierna, o puede ser que en la cama medio me gire así, y me da como un pinzamiento así. Y entonces me mandaron una resonancia. Y resulta que la cabeza del fémur llega a la cadera, y la cadera normalmente es así y la mía es así. Entonces el médico me decía, imposible. O sea, ¿cómo nunca en la vida te ha dolido? O sea, es que lo que tienes es una cosa que no aparece de la noche a la mañana, y el pinzamiento se hubiera dado toda la vida.
Y entonces yo pues por ahí 3 días yo dije, ¿qué es esto? Pero y entonces él me habló que terminaban en prótesis de cadera y yo no sé qué, y entonces yo dije, no, pues pucha, ¿qué es esto? Entonces claro, me asusté, cada día me dolía más y después dije, a ver, tengo los años que tengo y de la noche a la mañana el huesito no creció. O sea, él ya era así y nunca me ha dolido. ¿Por qué me tiene que seguir doliendo de aquí en adelante? Y entonces anoche me acosté como a sentir y a decir qué de mis costumbres yo he cambiado, porque como todos saben, el año pasado empecé a hacer ejercicio, entonces claro, como no me gusta, lo más fácil era decir, ah, por el ejercicio, antes no hacía ejercicio, no me dolía, ya hago ejercicio, entonces, excusa perfecta. Dije, no, pero yo hice ejercicio todo el año pasado y apenas esto lleva un mes, entonces esa no puede ser la excusa. ¿Qué es? Y entonces empezaba a repasar y me di cuenta que estoy siguiendo a una médica, deportóloga, fisioterapeuta, no sé qué, que me parece que habla de muchas cosas muy chéveres y entre ellas decía que uno debería poner una almohada entre las piernas para que las rodillas estén a la misma distancia de la cadera. Y dije, ¡ah! ¿Dónde sea eso? Y entonces anoche tiré la almohada al lado. Ríanse, hoy no me está doliendo. Entonces, lo que es verdad para mucha gente de que las rodillas deben mantener la distancia en la cadera, no es normal para mí. Pero se nos olvida leernos y estamos buscando lo que es verdad para todo el mundo, que no es real para todo el mundo, porque la formación de mi cuerpo es distinta, porque tiene esa cosita además que no tienen muchas otras personas. Y nos dejamos de escuchar y el cuerpo siempre nos está hablando, pero estamos buscando pertenecer al grupo que todo el mundo pertenece. Y no, físicamente somos distintos, aceptémonos ya. Los pensamientos son distintos, aceptémoslos ya, vivámoslos, démonos cuenta que nos podemos dar cuenta y reconozcamos que lo que es común a todos es esa conciencia, no más, esa esencia de lo que somos realmente. Gracias, Santi. Gracias a ti, Laurita. Jenny. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, yo quería decirles que en mi caso me di cuenta que para darme cuenta de que me doy cuenta, como que simplemente es tener como esa disposición, ¿no? Y me acuerdo, o sea, como que no tuve que hacer nada, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba súper, súper, súper enojada y por mi pensamiento pasó, aventarle algo a la televisión, las almohadas tirarlas por la ventana, no sé, muchas cosas, ¿no? Muchas acciones. Pero fue muy chistoso porque me di cuenta cómo estaban pasando todos esos pensamientos por mi cabeza, ¿no? O sea, no tuve que actuar en consecuencia, pero los vi clarito como, ay, y ahora voy a tirar esto, y ahora no sé qué, y ahora voy a romper esto. O sea, no hice nada, ¿no? Y la verdad es que qué bueno, porque después si hubiera dicho así como, ups, A ¿no? Todo el recoger. desastre que hice por actuar en consecuencia, ¿no? Entonces creo que es más sencillo de lo que creemos, Felipe, pero sí es como esa disposición y ya. Sí, y es que mira, que eso que yo les decía que me estoy empezando a dar cuenta y es que la atención es parte esencial de la conciencia. O sea, de alguna manera, ¿a qué quieres atender? O sea, ¿quieres atender aquí afuera? ¿Quieres atender a eso que has llamado adentro? ¿O quieres atender realmente a tu conciencia? Que es donde de verdad todos nos encontramos. Y nos queremos seguir distrayendo, concedido. Y queremos ver pasar la película hacia el frente y divertirnos con ella
como tú lograste hasta divertirte viendo que querías tirar y romper, rico también. Gracias, Jenny. Gracias, Lau. Me encanta. Isa, Hola, buenos días. Hola. Gracias, Lau, por este webinar. Recordé que a fines del año pasado estuve en presentaciones del Hey Festival y una de las presentaciones fue con Rosa Montero Gallo, la escritora española que yo respeto muchísimo. Bueno, me encanta. Y el libro que presentaba, que era su último libro, se llama El peligro de estar cuerda. Y entonces, sí. Y entonces empieza la conferencia y la frase, o sea, así estaba yo viendo la frase y ya me conocen así yo, lista para teclear lo que me llamara, ¿no? La única frase que tecleé de su conferencia fue que dijo, lo normal es no estar cuerdo. Y yo ¡ah! La acepté por completo. O sea, sentí que me relajaba de, sí, lo normal Ay, es esto. Y entonces sí, fue chistoso porque ese mismo día, bueno, estuvo genial la conferencia y eso, pero me quedé con eso de, o sea, no tienes que luchar por estar cuerdo porque pues, la sintaxis, ¿no? ¿Qué significa estar cuerdo, no? Pero me relajé tanto de pensar que no tenía que serlo. Y entonces, ese día en la tarde, tuve como un montón de contratiempitos. Y entonces dije, estoy viviendo la tormenta perfecta. Está increíble porque es como, fue como un atajo para rendirme porque estaba muy estresada, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Y entonces dije, cuando estoy tan así, tengo el atajo de soltarlo todo porque ya no puedo más. Entonces, como me di cuenta de eso, ¿no? De aceptar lo que suceda y no darle tantas vueltas. Y quiero leerles lo busqué ahorita, una frase de Fernando Pessoa que, que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que dice, habiendo visto con qué lucidez y coherencia lógica algunos locos justifican ante sí mismos y ante los otros sus ideas delirantes, perdí para siempre la seguridad completa en la lucidez de mi lucidez. O sea, allá, basta, bájale, quédate ahí, siéntelo y suéltalo y no pasa nada. Eso quería compartirles. Gracias, Lau. sabes que me encanta todo lo que compartiste y díganme si no es liberador. O sea, si el que tiene pecas y toda la vida ha sufrido con las pecas, dejara de verlo como una diferencia mala. O sea, ¿por qué? O sea, ¿quién dijo que no podía ser lindas unas pecas? ¿Quién dijo que no podía ser lindo un pelo crespo o un pelo lacio? ¿Quién dijo que no podía ser profundo el alto y el bajito? O sea, ¿en qué momento decidimos que la cordura es lo normal? ¿En qué momento decidimos, o sea, si lo normal es esto? Es la diferencia física, es la diferencia emocional, es la diferencia intelectual, es la diferencia de pensamiento, es la diferencia de experiencia. ¿Por qué queremos todos pertenecer exactamente a lo mismo si requiere un gran esfuerzo, mientras que lo otro es absolutamente fácil y divertido? Y así nomás, o sea, si lo normal es no estar cuerdo, ya, o sea, se acabó el esfuerzo. Todos estamos bien, loquitos y felices.
diferentes y felices, con la posibilidad de darnos cuenta de que nos podemos dar cuenta y de que allá atrás sí somos exactamente igual en esencia. Somos conciencia pura, experimentándose de manera distinta. Gracias, Isa. Azul. Qué hermoso todo lo que nos trajiste hoy para explorar, muy profundo. Son muchas cosas, pero quería puntualizar en que, o sea, el título es Lo malo no es tan malo, ¿no? Y, y es eso de, bueno, ver quién definió qué es lo malo, y parece que lo malo sería lo diferente a la norma. Lo normal sería lo que hacemos todos. Ahora, este mensaje contradictorio con el que todos crecimos, con esta presión por intentar encajar, que está dada a todos los niveles, porque ser una buena niña es así, ser un buen alumno es así, ser una buena pareja es así, ser un buen padre es así, hay como hasta las casas, de repente todas las casas no se parecen, todos decoramos más o menos igual, y sin embargo, las personas o los personajes a los que admiramos, los grandes escritores, los grandes artistas y demás, cuando vas a leer sobre ellos o a interiorizarte sobre sus vidas, no te encontrás con, y fulano creció, hizo las cosas normal, 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 hizo esto. No, lo que nos gusta es que fueron ellos mismos, quienes ellos eran. Se permitieron ser, salieron de esta cosa de blanco y negro, de bueno o malo, y toda la libertad que hay, porque blanco y negro y tenemos todos los colores en el medio. Por eso me encanta también la historia que contaste, el ejemplo con la almohada, es perfecto. Es como que ilustra exactamente cómo algo puede ser bueno para uno, malo para otro, se ve. Por otro lado, también me encantó cómo hiciste que pierda el disfraz. Esto de ir para adentro, y ir para adentro es enrollarme más en mi narrativa interior. Y cómo me creo que no, espera, que voy a conectar con mi sabiduría y a ver, y bueno, entonces, y en realidad cuando decimos ir para adentro, es un espacio que está atrás de todo eso, que es anterior a todo eso, a ese espacio de ser el observador. Una cosa que quería compartir es cuando yo al principio escuchaba hablar del observador, me sonaba, entonces debe ser re aburrido, ¿no? Porque estoy ahí, observo mi experiencia, y como que estoy apegado del todo, y ahora lo que yo veo en mi experiencia es que el lugar del observador me permite vivir la experiencia con toda la intensidad que tenga, porque no tengo miedo, porque puedo permitirme ser correcta, incorrectamente, ver, no ver. Pero ese es el lugar de calma interna, es como el océano. Yo puedo estar en la superficie puede ser un día calma y soleada y apenas oleaje, otro día es una tormenta eléctrica. Ahora, si yo estoy en lo profundo, puedo ver que en la superficie hay tormenta eléctrica, puedo ver que en la superficie es un día hermoso, pero siempre estoy partiendo desde un lugar de observar lo que pasa y de disfrutar de la intensidad de la tormenta y de poder permitirme vivir todo tipo de emociones y no estar intentando encajarme en las emociones que a mí me parece que son las buenas, las normales. Entonces me parece que es una gran invitación a desplegar todos nuestros colores desde un lugar de infinita seguridad, que es nuestra, Total, realmente. total. Y estás apuntando a un lugar muy lindo y es, las emociones son. Y cuando somos el observador nos permitimos dejar que sean. Y si estamos sintiendo miedo, pues sentir el miedo. Y si estamos teniendo dicha, pues sentir la dicha. Siendo esos observadores, sin temor a la experiencia. Que también trae una cosa muy linda y es que al final cada experiencia está cargada de información de nuestra sabiduría
que nos va a permitir vivir en mayor libertad y con mayor tranquilidad y con mayor ligereza y pasar la página y darse cuenta que de nuevo es un momento presente absolutamente virgen, absolutamente limpio. Porque al final tampoco nos podemos quedar viviendo allá porque estamos viviendo una experiencia humana. Entonces es cómo la reconocemos, nos damos cuenta que nos damos cuenta y nos la gozamos aquí en esta experiencia. ¿Cómo la podemos disfrutar sin tenerle temor a que haya altos y que haya bajos? Y que haya experiencias de unos colores y experiencias de otros colores. Y sin intentar que nuestra experiencia encaje en lo que consideramos que es la buena o la normal, o sea, pudiendo disfrutar de todo eso. Que además nos devuelve Total. mucha energía, porque la cantidad de energía que gastamos en intentar ser normal o en hacer lo que es bueno para todo el mundo es muchísima. Claro, y cómo nos vamos comprando historias nuevas y frescas. Yo creo que a mí todos los días me oyen hablando de eso, no te compres la historia, no lo conviertas en fórmula. Y como yo oí a esta doctora y ya lo convertí en fórmula. Y entonces, claro, me puse la almohada. ¿Y qué surgió? Pues una cosa que yo tenía y que no tenía ni idea que tenía. Y que no me daba cuenta que eso que funcionaba para supuestamente la mayoría de la gente, para mí no. Y eso pues fue de anoche, vamos a ver si sí es tan cierto, pues cuando ya siga las otras noches durmiendo sin eso, a ver si sí es tan real, pues que va mejorando. Pero fue lo que descubrí esta mañana, que me levanté y dije, toda la noche, o sea, a las 12 de la noche fue que me di cuenta de eso. Y de ahí en adelante no volví a tener ningún pensamiento y no lo he tenido. Entonces digo, o sea, ¿qué tanto nos estamos observando para que mi sabiduría me informe a mí de manera particular y yo me dé cuenta? Ujú. ¿Y qué tanto nos hacemos los locos y permitimos que algo vuelva y nos distraiga para no darnos cuenta? Bueno, es que ese es el otro gran punto que trajiste, es la importancia de nuestra atención. O sea, nosotros somos dueños de nuestra atención, no es que es una cosa libre que va cual musa, pero tendemos a no hacernos dueños de eso, ¿no? Como bueno, me fluye. No, es mi atención, hacia dónde va mi atención, hacia dónde voy. Y en lo que decía Julia también quería agregar antes. ¿Sabes lo que me recordaba? Cuando uno empieza a comer sanamente para lo que a uno considera sanamente. Pero si yo estoy rodeada de personas que comen radicalmente lo opuesto, llega un momento que yo termino comiendo otras cosas, me confundo, me mareo, me olvido y tal. Ahora, si estoy en un ámbito de personas que están apuntando en una dirección similar, es un recordatorio permanente de hacia dónde quiero apuntar, porque mi atención está teniendo un montón de recordatorios positivos de es por aquí. Lo que no significa que los necesite, porque en la medida que yo voy adueñándome de mi atención se fortalece, mi enfoque se fortalece, en lo que yo sí quiero apuntar. ¿Vos cómo ves el tema del adueñarse de la atención? Eso me encantaría que hables un poquito más. Total, mira, así como yo no sé qué voy a pensar en 5 minutos, sí puedo estar atenta a qué le quiero prestar atención. Y si yo quiero estar aquí, pues no voy a estar atenta al pajarito que vino aquí a tomar agüita y no voy a estar atenta del otro que vino aquí a chupar de la florecita. Estoy atenta aquí a esto. Y eso sí lo defino yo. Y ahí tiene mucho que ver que creo que hay mucha gente que se confunde cuando hablamos de no hay nada que hacer y sacar las manos y rendirse. No hay nada que hacer en un aspecto, pero hay todo por hacer en otro. ¿Dónde quiero yo estar poniendo la atención? Hay unas cosas que no se dan si mi atención no gira hacia allá. Hay una posibilidad de automática prácticamente de mi cerebro traerme lo que normalmente me trae. Lo que por costumbre yo lo he enseñado a hacer. O juicios, o conversaciones con respecto al clima, conversaciones con respecto a mí, conversaciones con respecto a cada uno de ustedes, pero también tengo la posibilidad de darme cuenta que eso simplemente es una elección
y yo poner la atención más atrás y reconocer todo lo otro que hay detrás. La salud mental innata que hay en mí y la salud mental innata que hay en cada uno. Siempre está la posibilidad y la conversación se torna completamente distinta. Y a veces nos confundimos y sucede, digamos, como que yo atiendo muchos ejecutivos y ayer lo veía con un ejecutivo y él me decía, pero es que me está tocando. Y yo le decía, ¿realmente te está tocando? Y entonces se devolvía. Y volvía y pensaba, ¿realmente me está tocando? O sea, está creyendo que le está tocando hacer la función de cada uno de los directivos y quien no está siendo claro con su papel es él. Y entonces, claro, los otros se acomodan. Entonces, vamos construyendo una cantidad de creencias y respondemos a ellas olvidándonos de esta otra posibilidad. Y entonces, estas creencias que vamos creando siempre son limitativas. Siempre nos van cerrando y nos van cerrando el círculo de las posibilidades que podemos ver a nuestro alrededor. Y en el momento en que nos rendimos y dejamos de echar la culpa podemos ver con claridad. Y podemos abrirnos a más posibilidades y podemos escuchar más atrás nuestra propia sabiduría más allá de la conversación interna que nosotros tengamos sobre ella. Y empezar a darnos cuenta que nos damos cuenta. Gracias, Azul. Moni. Bueno, les quería compartir algo nuevo que estoy viendo ahorita conforme los he ido escuchando. Es cómo me he creído la historia de que está mal tener ruido mental. Como si una meta fuera que no hubiera ruido, pero no es eso. O sea, es darte cuenta que eso es lo natural y que ese ruido es temporal, es relativo. Y si quiero me pierdo en él y si no, no. Exacto. Exacto, él es el que lo escucha, ni siquiera el que decide qué surge en ese ruido. Wow. Y lo volvemos patología. Y mira que cuando nos empezamos a identificar con él, empieza la depresión, empieza la ansiedad, empiezan los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Y qué es? Simplemente que nos identificamos con él y se vuelve patológico. Ajá. O sea, hasta nos preguntan, ¿cómo Más. estás? Y luego, mal, ando perdida. O sea, Sí. no es que tengas mucho ruido, siempre tenemos, pero es que me la creí. Es que no me di cuenta de lo que era. Sí, no me di cuenta, o sea, me quedé metida ahí en ese pedacito y empecé a ver solamente ese pedacito como si fuera la realidad, no más. Pero nunca se calla, se pregunta y se contesta. Pero puedes ser el observador de eso, dándote cuenta que no eres eso. Muchas gracias. A ti. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir o consultar, preguntar? Ahí tenemos a Tony y a Julia. Tony. Creo que ahí sí me escucha. Ay, maravilloso, Laura, maravilloso. La verdad, te muestra, más que nada te da claridad porque nos libera de todo eso que mencionaba Moni, de esos ruidos que a veces tenemos y que a veces hemos etiquetado, que yo pienso y digo que son impostores que nos hemos impuesto al evaluar algo de bueno o malo. Que si algo vemos bien, pues es muy bueno, o algo vemos mal, pues es muy malo desde nuestro propio diálogo intelectual, ¿no? Y eso que mencionabas es liberador, te decía, cuando te das cuenta, de que te das cuenta, así lo decías, que la experiencia solo es.
Es esta la experiencia, es totalmente liberador porque te permite incluso tener esos ruidos que mencionaba Moni o caer en algún tema de equivocación, digámoslo así, o de errores, pero llegar a perdonarte, llegar a observarte hasta con cierta compasión, ¿no? Ya cuando pasas del papel de observado a observador, ¿no? Eso me gustó plenamente. El observarnos, yo me imagino de que con todo lo que hemos aprendido, vamos creándonos eso que le llamamos ego, ese conjunto de información que vamos concentrando. Y cuando te desprendes, pues puedes observarte, ¿no? Y dices, pues está bonito, ¿no? Pero, y ha permitido funcionar, ¿no? Ha permitido funcionar. Finalmente todo lo que tenemos nos ha permitido funcionar y todo lo que tenemos no hace más que protegernos desde la perspectiva que tenemos, ¿no? Pero cuando ya pasamos al papel de observadores, pues yo creo que podemos ya fluir mejor, ¿no? Podemos fluir y podemos llegar a ese estado natural que mencionabas también, que es el estar conscientes, ¿no? El estar conscientes. Y mira, Tony, que en las sesiones de coaching la gente llega convencida cuando los hacemos notar en las primeras citas ese ruido mental y esa conversación interna y la experiencia que están teniendo, de lo que están pensando, llegan convencidos que es que piensan más que cualquiera. Y no, lo único que están haciendo es pensar en eso más que cualquiera. Pero el otro piensa en los celos, el otro piensa en la economía, el otro piensa en el clima, el otro piensa en su cosecha, el otro piensa. Simplemente el tema varía, pero al final nos vamos obsesionando con unos temas de conversación interna y creemos que estamos pensando más que los otros. Pero no, es absolutamente natural. Totalmente, totalmente. No, maravilloso. Gracias, Muchas gracias Tony. a ti. Gracias. Gracias, Tony. Julia. Bueno, sí, yo también les doy las gracias porque es un tema muy, muy interesante y nos da muchas luces, ¿no? En realidad, en lo que les comentaba, me doy cuenta de que, claro, como tú me dijiste, al no enfocarme, y claro, el enfoque y la decisión la tengo yo, ¿no? Porque tampoco no es desconectarse y decir, ya, pues no, a la deriva, como hay veces se confunde esa palabra rendirse con no hacer nada, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, es válido, claro, querer desconectarse y todo eso, pero también hacia dónde estás yendo, ¿no? Y también lo que me gustó fue lo que dijo Isa en cuanto a la cordura, ¿no? Porque siempre uno, al menos yo, trato de, hay veces preguntarme y decirme, no, pero es que si ya tienes toda una capacitación de coach o ya eres coach, no deberías estar pensando esto, no deberías estar pensando lo otro. Y uno como que se va, así como tú dices, haciendo o poniendo esas patologías, esas etiquetas, ¿no? Y eso es lo que más estresa, eso es lo que más te aprieta, ¿no? Entonces, al escuchar esto de que nos agarramos de tantas cosas que las damos por hecho cuando en realidad no es así, somos nosotros que lo estamos haciendo. Entonces, es liberador, muy liberador escuchar eso, de que tenemos muchas opciones y que simplemente es nuestro pensamiento el que está ahí, y si le hacemos caso, con mayor razón, ¿no? Muchas gracias. Total, yo creo que para cerrar es como la invitación a que en conciencia nos demos cuenta de lo lindo de las diferencias, que ya pertenecemos, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para pertenecer, ni para callar, ni para, ya somos, ya estamos, ya somos esa conciencia pura y podemos disfrutar
de esta experiencia de una manera mucho más abierta y mucho más libre, con las locuritas de cada uno. A gozarnos la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lau, por todo. Nos vemos el miércoles que viene con nuestro webinar. Los vamos a estar esperando prontito para disfrutar y seguir explorando todos juntos. Nos vemos. Gracias, Lau. Gracias por acompañarnos. Gracias. Besos. Gracias. Gracias.